Hola, buenas noches. Me presento, mi nombre es Paulina Fuentes. Yo soy estudiante de auditoría de la Universidad de Valparaíso, perteneciente al grupo COREM, quienes estamos participando de este ramo TIPE, donde estamos participando de este programa de capacitaciones a las emprendedoras. El objetivo de esta cápsula, porque hoy es una cápsula grabada, es enseñarles a calcular lo que es el punto de equilibrio y a utilizar una pequeña herramienta también complementaria al Excel, que es el Solver. ¿Ok? Este curso va muy de la mano con lo que es costos, así que importante que ustedes participen de la capacitación de costos para poder calcular el punto de equilibrio, que es lo que quiero hacer yo ahora. Así que los insto a participar de las capacitaciones de costo o a ver los videos en YouTube de la clase de costo que tienen que haber hecho mis compañeros para que puedan entender más o menos qué es lo que vamos a hacer acá. El punto de equilibrio, es cuántas unidades necesito vender yo para cubrir mis costos variables y mis costos fijos. O sea, cuánto es lo mínimo que yo tengo que vender para no tener ni utilidad ni pérdida. ¿Ok? Y para esto vamos a utilizar la herramienta del Excel y les voy a compartir pantalla. Ya, vamos a compartir pantalla acá. Perfecto. Entonces yo tengo mi curso, o sea, mi Excel abierto. Lo primero que tenemos que hacer es habilitar nuestro complemento Solver. Y para eso, el primer paso es irnos a archivo, a la pestaña archivo, que está acá arribita. Nos vamos a ir a la pestaña que dice opciones y donde dice complementos, hay una de estas opciones que va a decir Solver y es la que vamos a utilizar hoy día. Entonces, cliqueamos Solver y vamos donde dice ir, nos va a salir unos cuadritos y yo tengo que ticlear donde dice Solver y acepto. ¿Qué es lo que va a provocar esto? Que ahora en mis datos, en mi pestaña de datos, me salga este complemento de aquí que dice Solver. Ok, empezamos. Entonces, como yo les decía, esta clase va muy de la mano con el tema de lo que es costos, ¿ya? Entonces necesitamos saber definir nuestros costos para poder calcular nuestro punto de equilibrio. ¿Y qué era nuestro punto de equilibrio? Las unidades mínimas que yo necesito vender para no tener ni utilidad ni pérdida. Ok. Me voy a poner en el caso extraño, pero vamos a partir simplecito. Que yo vendo un solo producto. Yo como emprendedora Paulina Fuentes vendo un solo producto. Que le vamos a decir, no sé, producto A. ¿Ok? Este producto yo lo vendo a 10.000 pesos. Vamos aquí. Primero quiero cambiar el formato de números. Ya, 10.000 pesos yo vendo mi producto A. Y en la clase de costos me van a enseñar a definir cuáles son mis costos variables y cuáles son mis costos fijos. Por ejemplo, mi costo variable. Por ejemplo, si mi producto A es una plantita, yo voy a tener costos variables que van a aumentar o van a disminuir a medida que yo vaya produciendo. Por ejemplo, si yo necesito hacer una planta, voy a necesitar un macetero, voy a necesitar un poco de tierra quizás, voy a necesitar semillas, etc., etc. Pero esos costos yo no voy a incurrir en ellos si no hago mi plantita. O sea, si yo no hago la planta, no voy a necesitar ni un macetero ni una tierrita. Si voy a hacer 10 plantas, voy a necesitar 10 maceteros, 10 porciones de tierra. Es decir, que nuestros costos variables van aumentando a medida que yo vaya produciendo más. ¿Ya? Y eso también lo van a ver en la clase de costos. Entonces, por ejemplo, yo tengo costos variables para poder crear mi producto A, me sale 5.000 pesos, ¿ya? También hay otro concepto que se llaman los costos fijos. ¿A qué nos referimos con los costos fijos? Los costos fijos son aquellos que yo voy a incurrir sí o sí, produzca o no produzca, venda o no venda. Por ejemplo, si yo voy a seguir con el caso de las plantitas, si yo tengo un invernadero, yo venda o no venda, por ejemplo, voy a tener que pagar, si es que lo arriendo, voy a tener que pagar el arriendo de ese invernadero. O si tengo un local de comida y venda yo o yo no venda, voy a tener que pagar el arriendo de esa comida, ¿ya? Em, Técnicamente, en casos más complejos, la mano de obra directa también es un costo variable. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un local de comida rápida,
las horas hombre de mi cocinero se consideran costos variables, pero en la práctica, por ejemplo, si usted tiene un cocinero, usted también venda o no venda, va a tener que pagarle el sueldo igual. Por lo tanto, para usted va a ser un costo fijo, especialmente en negocios chicos donde el tema de la contabilidad de costos, de poder determinar mano de obra directa es mucho más compleja. Para nosotras como emprendedoras nos va a salir mucho más fácil definir ese costo como un costo fijo. Es decir, yo vendo o no vendo en mi local de comida, voy a tener que pagarle el sueldo al cocinero igual. Entonces, a eso nos referimos con los costos fijos, costos en los que yo voy a tener que incurrir sí o sí, venda o no venda. Entonces, por ejemplo, en este caso yo digo, ok, mi arriendo sale, no sé, 300.000 pesos, ¿ya? Entonces, tengo mi precio de venta y tengo mi costo variable. Yo, al restarle, aquí vamos a restar los 10.000 pesos, le restamos los costos variables y esto me da algo que se llama margen de contribución, que es como la ganancia que me da ese producto, 5.000 pesos, sin considerar los costos fijos. O sea, yo lo vendo a 10.000 y me cuesta 5.000, me va a dar un margen de contribución, un margen de ganancia de 5.000 pesos. Entonces, vamos a crear una tabla acá que dice ingresos. em, Costos, variables. Vamos a tener uno que dice margen de contribución. Vamos a tener costos fijos, después mis costos fijos. Y vamos a tener una utilidad. ¿Ya? Entonces, pongámonos en el caso, ok, de que yo vendí 50 unidades. ¿Ya? Ok, 50 unidades. Entonces, mi ingreso va a ser mis 50 unidades, ¿cierto? Por los 10.000 pesos. Esa va a ser mi venta. Pero también me costó esas 50 unidades hacer 5.000 pesos, me costó hacer cada unidad. Entonces, yo al restarle lo que yo vendí menos el costo, me va a dar mi margen de contribución. Pero esto yo tengo que restarle mis costos fijos. Entonces yo tengo costos fijos aquí de 300.000 pesos y tengo una utilidad negativa de 50.000 pesos. Es decir, que yo perdí 50.000 pesos. ¿Ya? ¿Ok? Y aquí es donde vamos a utilizar una herramienta que se llama Solver. Ok, entonces nos vamos a los datos y apretamos la pestaña Solver. ¿Qué me dice el Solver? ¿En qué me ayuda esta herramienta? Me ayuda a buscar cuánto tengo que vender yo, o lo que me busca en realidad Solver es cómo modificar un valor para poder llegar a un objetivo. Es decir, yo quiero tener una utilidad cero, o sea, quiero saber cuánto necesito vender para cubrir mis costos. Entonces yo me voy a la pestaña de Solver y donde dice establecer objetivo, yo digo, ok, yo necesito que esta celda tenga un valor de cero, porque no quiero tener utilidad, quiero saber cuánto tengo que vender para poder, em, para poder cubrir con mis costos, lo mínimo. ¿Y qué celda necesito cambiar? Necesito cambiar estas, que son mis unidades. Entonces, teniendo eso determinado, yo aprieto simplemente, acá utilizamos el simplex, que son métodos lineales. No voy a entrar en mayores detalles porque ya es un tema más complejo, pero siempre normalmente en este tipo que son cálculos simples podemos utilizar el formato simplex y apretamos resolver. ¿Qué va a hacer automáticamente el solver? Me va a decir, solver encontró una solución. Yo aprieto aceptar y lo que me dijo fue que, ok, tengo que vender 60 unidades para no tener ganancias. ¿Ok? Si yo vendiera 59, voy a incurrir en pérdida. Si yo vendiera 61, voy a ganar 5.000 pesos. Importante para utilizar la herramienta Solver es que todo esté hecho por fórmulas.
cosa de que al yo cambiar un dato, cambie todo lo demás. Yo aquí los ingresos los tengo enlazados a mis unidades por mi precio de venta. Yo mi costo variable lo tengo asociado a mis unidades por mis costos variables. Los costos fijos no cambian. El margen de contribución va a ir cambiando como está con fórmula. A medida que vayan cambiando los otros datos, van a ir cambiando también mi margen de contribución. Entonces es importante al momento de utilizar la herramienta Solver es que esté todo hecho con fórmulas. Por eso también es importante que para participar de esta clase hayan visto o hayan participado de las capacitaciones de Excel, porque este tipo de fórmulas debiesen haberlas visto en los cursos de Excel. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Tengo mi precio de venta y tengo mis costos variables. Mis costos variables son los que van a ir aumentando o disminuyendo a medida que yo vaya produciendo más o produciendo menos. El margen de contribución es eso que me da, esa platita que me da, el precio de venta menos lo que me costó hacerlo. ¿Ya? Mis costos fijos, que son los costos en los que yo voy a incurrir sí o sí, venda o no venda, y las unidades y el punto de equilibrio van a ser las unidades que yo necesito hacer para tener, para costear mis gastos sin ni tener ni utilidad ni tener pérdida. Es decir, que yo necesito hacer a lo menos 60 unidades y vender 60 unidades para poder cubrir con mis gastos. Eso lo hicimos calculando nuestros ingresos menos nuestros costos menos los costos fijos. Y ahí fue donde aplicamos el solver, donde establecimos, ok, yo quiero que esta utilidad sea cero cambiando la pestaña de las unidades al mes. Por ejemplo, si yo quisiera ganar 500.000 pesos, puedo cambiar acá, y, ok, yo quiero cambiar 500, quiero ganar 500.000 pesos, yo le coloco, ok, ¿cuántas unidades tengo que vender para yo ganar 500.000 pesos? Le aprieto resolver y esto me va a decir, ok, necesitas vender 160 unidades para ganar 500.000 pesos. Este es el caso más simple y va a ser nuestro ejercicio uno, que es cuando una empresa o un emprendimiento tiene un solo producto, lo cual es súper extraño de ver. Normalmente es muy difícil que un emprendimiento tenga un solo producto. Normalmente vamos a vender muchas cosas, varias cosas. Por lo tanto, vamos a hacer nuestro ejercicio 2, que es calcular el punto de equilibrio cuando yo vendo varios productos. Entonces voy a hacer una pestaña nueva y vamos a ponernos en el caso de que seamos un local de comida rápida, ¿ok? Entonces, yo, por ejemplo, vendo, no sé, churrascos, vendo completos, ya, vendo bebidas, vendo papas fritas. Entonces, voy a tener un precio de venta y voy a decir, ok, churrasco, no sé, yo lo vendo a 5.000 pesos. Voy a cambiar de nuevo el formato de numeritos para que se vea más claro. Los completos a 3.000. Estoy poniendo supuesto. Bebía 1.500 y las papas fritas 3.500. ¿Ya? Vamos a tener los costos variables unitarios de cada producto, que ustedes ya los van a saber definir. Entonces, por ejemplo, para hacer un churrasco, yo tengo que gastar 3.000 pesos en costos variables, en materia prima. O sea, hacer un churrasco me cuesta los churrascos, me cuesta el pancito, me cuesta el tomate, la lechuga. Yo 3.000 pesos me sale un churrasco, costo variable. Por ejemplo, el completo, no sé, me sale 1.000 pesos hacer un completo. Me sale 500 pesos hacer una bebida y me sale 2.500 hacer unas papas fritas. Entonces vamos a tener ese margen de contribución, que es la platita que a mí me deja vender un completo menos lo que me costó hacer el completo. Entonces vamos a restarle al precio de venta nuestros costos. Y aquí arrastramos nuestra fórmula hacia el lado y esos son los márgenes de contribución de cada uno. Después vamos a tener nuestro porcentaje de participación. Ok, el porcentaje de participación
lo vamos a sacar en base a nuestro historial, en base a nuestra experiencia, en base a las ventas que hayamos tenido antes. Vamos a sacar cuánto porcentaje de lo que vendemos corresponde a PP a cada producto. Es decir, por ejemplo, yo vendo 10 millones de pesos al mes. Me faltó un cero. Ok, 10 millones de pesos al mes. De esos 10 millones, yo vendí, por ejemplo, 5 millones en churrascos. 5 millones en churrascos. Va, 5 millones en churrascos. Vendí 2 millones de nuevo, me faltó un cero. 2 millones en completos. 1 millón en bebidas y 2 millones en papas fritas, por ejemplo. Nuestro porcentaje de participación se calcula básicamente del total de ventas, o sea que yo, esto según mi historial, yo normalmente vendo 10 millones de pesos y normalmente de esos 10 millones de pesos son 5 millones en churrasco. Yo lo que voy a hacer va a ser dividir mi venta de churrascos, lo divido en mi total de ventas. Y eso lo voy a fijar para que al momento de yo copiar la fórmula hacia el lado, ya, no se me corra no se me corra los 10 millones. Esto lo tienen que haber aprendido en el curso de Excel. Y aquí, en el formato, yo voy a colocar estilo porcentual. Y estos son los porcentajes de venta. Es decir, que de mis ventas normales, el 50% va a ser en churrascos. Y esto lo vamos a poner acá en nuestro porcentaje de participación. Entonces, acá voy a colocar, voy a copiar esto y voy a pegar en valores. ¿Ya? Y después vamos a tener un margen de contribución ponderado. Este proceso es un poco más complejo que cuando yo vendo un solo producto. Entonces, para sacar un margen de contribución de todos mis productos, lo que yo hago es multiplicar mi margen de contribución unitario, o sea, mi margen de contribución, la ganancia que me da el churrasco, por el porcentaje que corresponda a mi total de ventas. Entonces voy a multiplicar mi margen de contribución por mi porcentaje de participación. Y esto lo voy a copiar hacia el lado. Y acá lo que vamos a hacer es sumar todos estos porcentajes chiquitos y me va a dar mi margen de contribución ponderado. Esto va a ser ponderado. Teniendo mi margen de contribución ponderado, ahora vamos a poder calcular nuestro punto de equilibrio. Y en este caso vamos a utilizar una fórmula que es que nosotros tenemos que dividir nuestros costos fijos por nuestro margen de contribución ponderado. Entonces, yo, por ejemplo, tengo los mismos costos fijos de 300, 400 mil pesos, pongámosle 400 mil pesos, 1, 2, 3, y eso lo vamos a, o sea, perdón, nuestro margen de contribución ponderado fue 1.700, ¿cierto? Vamos a dividir nuestros costos fijos en nuestro margen de contribución ponderado, y esto me dice que tengo que vender 235 unidades para poder cubrir mis costos. Pero estos son 235 unidades de toda mi variedad de productos. 235 unidades entre churrascos completos, bebidas y papas fritas. Entonces nos vamos a poner acá abajo y vamos a volver a escribir nuestros productos, churrascos completos, bebidas y papas fritas. ¿Cierto? Y esto nos dice, ok, 235 unidades. Yo voy a pegar aquí mis 235 unidades. 135, pego en valores y las voy a pegar acá abajo. 235 unidades. Pero de esto yo tengo unos porcentajes de participación. O sea, de esas 235 unidades no corresponden solo a un puro producto, corresponden a varios. Y según las ventas normales que yo tengo, vendo más de uno y vendo un poco menos de otro.
Entonces lo que yo hago aquí es copiar mis porcentajes que tengo y cuando pego acá hay una opción que dice transponer. Es decir, que todo lo que yo pego hacia la derecha lo voy a pegar hacia abajo. Pero aquí se pegó como fórmula. Entonces tengo que pegarlo como valores. Ahí sí. Ok, entonces vamos a decir unidades por producto. Entonces, 235 yo lo voy a multiplicar por ese 50% y es decir que para yo llegar a ese punto de equilibrio tengo que vender 118 churrascos y así hacia abajo, ¿ya? Entonces, yo tengo que vender 235 unidades, pero 118 de churrasco, 47 completos, 24 bebidas y 47 papas fritas. Vamos a comprobar esto. Entonces, vamos a volver a copiar nuestros precios de venta y los vamos a pegar, como les decía, con la opción de transponer. Cuando transpongo, es decir, que todo lo que está horizontal se va a copiar vertical, o todo lo que yo copio vertical se va a copiar horizontal. Ya. Entonces esos son mis precios, ¿cierto? Mis precios de venta, y estas son las unidades que yo tengo que hacer para no tener ni utilidad ni pérdida. Entonces vamos a multiplicar los 118 eh, churrascos que tengo que vender por su precio de venta. Y eso para abajo, voy a copiar la fórmula y aquí voy a generar una autosuma para saber cuánto va a ser mi ingreso total. Si yo vendiera estas unidades, voy a ganar 929.412 pesos. Pero esto también tiene un costo. Entonces nos vamos a los mismos costos variables que ya teníamos definidos y vamos a volver a transponerlos acá y vamos a multiplicar. Ok, yo vendí 118, pero esos 118 también me costaron 3.000 pesos cada uno. Entonces los vamos a multiplicar y los vamos a copiar hacia abajo. Y aquí vamos a sumar. Entonces, ¿qué me dice esto? Que yo, al vender estas unidades, gané esta plata, pero también me costó esta plata. Entonces, si yo le sumo a mi precio de venta mis costos variables, me va a dar 400.000 pesos de ganancia. Justamente la ganancia que yo necesito para poder cubrir con mis costos fijos, con el arriendo. Ese es el procedimiento que se hace para saber qué es lo que voy a vender. Entonces, aquí yo tengo mi ganancia sin mis costos fijos. Acá voy a tener mis costos fijos, que van a ser 400.000 pesos, ¿ok? Y por lo tanto, mi ganancia va a ser cero. Estoy en un completo punto de equilibrio. Y aquí vamos a volver a utilizar la herramienta del solver. ¿Por qué? Porque el solver nos da también otros beneficios, que es agregarle restricciones a nuestro cálculo. Por ejemplo, pongámonos en un caso de que sabes que yo no puedo hacer más de 100 churrascos al mes, porque por más que yo quiera, mi proveedor, por ejemplo, quien me vende los churrascos, no me vende más de 100, no tiene disponibilidad para venderme más de 100 al mes, ¿ya? O a lo mejor me sale muy caro y no puedo vender más de 100 churrascos al mes, por lo tanto necesito quizás compensar en otras unidades, vender más papas fritas que churrascos. Entonces, la ventaja que nos da el Solver es que también podemos poner restricciones, ¿ya? Entonces, nos vamos a la pestaña de datos, apretamos el Solver y OK, ¿qué es lo que queremos definir? Que esta celda que está aquí nos dé cero, ¿cierto? Nos dé cero. ¿Y qué necesitamos qué va a definir que eso nos dé cero? Todas estas unidades a producir, cambiando las celdas de unidades por producto, ¿ok? Esas 235 unidades fueron las que a mí me dieron cero, pero yo necesito agregarle restricciones. Por ejemplo, aprieto donde dice restricciones, voy a apretar agregar y yo voy a decir, ¿sabes qué? Yo no puedo vender más de 100 churrascos al mes. Por lo tanto, la columna que a mí me dice 118 churrascos, yo necesito que sea menor o igual a
100 unidades porque no puedo vender más que eso. Entonces agrego esa restricción, ¿ya? Y teniendo esa restricción, aprieto donde dice Simplex también, resolver. Y esto me va a decir, ok, Solver encontró una solución. Yo acepto y me dice, ok, tú necesitas vender 100 churrascos porque no puedes vender más, pero necesitas vender 100 completos. Entonces, por lo tanto, vas a tener que vender solamente 200 productos en vez de 235, pero 100 de churrasco y 100 de completos. Podemos volver al solver y agregarle una restricción, más restricciones. Por ejemplo, yo quiero agregar que por lo menos quiero vender 10 bebidas. Entonces quiero que esto sea mayor o igual a 10 bebidas. Agrego. También quiero por lo menos vender 50 papas fritas. Entonces quiero que esto sea mayor o igual a 50. Y agrego. Ahora aprieto aceptar. Me va a volver a arrojar la pantalla. Y entonces, ok, repetimos. Yo quiero que esta celda, que sea mi ganancia, sea cero. Modificando todas estas unidades, que fue las que definimos aquí. Pero aparte quiero agregarle las restricciones de que no puedo vender más de 100 churrascos, que no quiero vender menos de 100 de 10 bebidas y quiero vender a lo menos más de 50 papas fritas. ¿Ok? Entonces, vuelvo a apretar resolver y el solver me dice, ok, tienes una solución. ¿Cuál? Que si yo vendo 100 churrascos, 70 completos, 10 bebidas y 50 papas fritas, voy a tener exactamente una utilidad cero. Y ahí en vez de vender 235 unidades, voy a necesitar vender solo 230. Este solver puede ser muy útil no solamente cambiando unidades, sino que también cambiando costos variables, ¿ya? O sea, yo necesito, ok, necesito saber cuánto va a ser mi margen de contribución. Por ejemplo, si mi precio de venta cambió, lo mismo que hacíamos delante, cuánto tiene que cambiar o cuánto tiene que cambiar mis costos variables para poder, eh, ¿cómo se llama? Para poder llegar a ese cero. Por ejemplo, si tengo un precio de venta menor, ¿cuánto voy a necesitar disminuir mis costos para poder llegar a ese mismo punto? O ir modificando otras variables. Puedo ir agregando restricciones o disminuyendo restricciones. Entonces, estos son básicamente los dos procedimientos para calcular punto de equilibrio. Este que es mucho más simplecito, que es para calcular cuando yo vendo un solo producto, que es muy raro de ver, pero es más o menos para que tengan un concepto, entren al concepto del punto de equilibrio. Y este que es un poco más complejo, que es para cuando yo vendo varios productos. Y la herramienta del solver, que les puede servir para cambiar su objetivo, ¿ya? De una forma más fácil. ¿Por qué? Porque yo perfectamente aquí podría empezar a tirar al tuntún, de, por ejemplo, decir, ya, ok, si vendo 300, ¿cuántas unidades voy a vender, por ejemplo? Aquí multiplico hacia abajo. Y aquí voy a decir, ya, ok, gané 110.000 pesos. Ya, pero ¿qué pasa si vendo 250.000? O sea, perdón, 250. Y en vez de estar tirando al tuntún de, ok, ¿cuántas unidades tengo que vender? Para eso sirve la herramienta del solver que nos permite decir, ok, yo quiero ganar cero, modifícame la cantidad de unidades hasta llegar a cero. Para eso es el solver, para eso se utiliza. Tiene otras aplicaciones también más complejas, pero a ustedes les va a servir un montón para calcular su punto de equilibrio y esta es una de las aplicaciones más sencillas que tiene. Así que esa sería la clase en realidad por el día de hoy. Fue bastante cortita, espero que sea útil. Como les dije, es bueno que vean, uno, que hayan sido partícipes de las clases de Excel para saber cómo hacer fórmulas, cómo enlazar, cómo fijar para que no se les corra los montos que quiero mantener fijos al momento de yo desplazar la fórmula para que no se me corran.
Por eso es importante que hayan participado o vean los videos de la clase de Excel, que practiquen, que hayan participado también de la clase de costos o que vean los videos de la clase de costos para que ustedes sepan también definir cuáles son sus costos variables y cuáles son sus costos fijos. Yo igual se los expliqué a grandes rasgos. Así que eso, espero que haya sido útil esta cápsula. En caso de dudas, de todas formas, no duden en contactar con sus respectivos líderes, con sus respectivos trabajos de sus grupos de trabajo. Por ejemplo, las emprendedoras que sean de Corem, ustedes tienen un grupo de WhatsApp con nosotras, entonces pueden escribirnos. Estas cápsulas van a quedar grabadas en YouTube, así que cualquier duda, comentario, la pueden hacer también a través del mismo YouTube. Me pueden dejar un comentario, cosa de tratar de resolverle alguna duda que les pueda quedar a ustedes. Voy a dejar de compartir. Así que eso, chicos, muchas gracias por participar de esta clase. Espero que este programa de capacitaciones haya sido útil para ustedes, y espero que hayamos podido ayudar en algún sentido a sus emprendimientos.